Muy buenas tardes, muy feliz martes. Les saluda Juan Callejas y esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. El día de hoy iniciamos con la lectura de un nuevo libro, esta vez del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jonás, que consta de 4 capítulos, así que para el día viernes, si Dios nos permite, vamos a haber concluido con las reflexiones de este texto. Así que entremos en materia. Jonás, capítulo 1, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. «¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?», le gritó. «Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida». Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: «¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad?». «Soy hebreo», contestó Jonás, «y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra». Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. «¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?», gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: «¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad?». «Échenme al mar», contestó Jonás, «y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta». Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. «Oh Señor», le rogaron, «no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué». Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Fin del capítulo 1. El libro de Jonás, como para muchos es conocido, es esta gran historia del profeta que se lo comió un gran pez, se lo tragó y lo escupe, y pues ha sido normalmente utilizado como una historia de escuela dominical para niños. Quizá dentro de muchos de nosotros como cristianos que asisten a la iglesia y demás, haya quienes vean a Jonás como una especie de fábula, como una especie de mito, si quieren, una historia bíblica, pero no realmente algo que haya sucedido. Y eso es complicado si mantenemos y sostenemos una visión de la Biblia como inerrante e infalible. La Escritura nos enseña que Jonás vivió, que esto sucedió, y es para nosotros importante, a pesar de lo difícil que es creerlo, pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos ayude a creer una historia tan fantástica. Jonás escribió alrededor del año 760 a.C., en una época donde el rey Jeroboam II gobernaba Israel y había paz en ese tiempo. De hecho, el reino de Asiria, hacia donde va
Jonás o hacia donde Dios lo manda, no tenía en ese momento pleito con Israel. Sin embargo, vemos aquí que Dios le da una instrucción muy clara a Jonás de que vaya hacia una ciudad en Asiria que se llama Nínive y que ahí pronuncie juicio contra ella, o sea, la condena de Dios por el pecado de esta ciudad. Y ojo, que este es un mensaje hacia una ciudad pagana, o sea, una ciudad que no necesariamente adora al Dios de Israel, que no necesariamente conoce al Dios de Israel. Sin embargo, Jonás ha sido enviado con la palabra de Dios a esta ciudad de Nínive a pronunciar juicio contra ella por la perversidad de ese pueblo, por la perversidad de esa gente. Aquí vemos una muestra de cómo el mensaje de Dios es para todos los pueblos. No es solo para los de nuestra tribu, los de nuestro grupo, sino que Dios aquí está sacando a Jonás de su zona conocida, de su zona cómoda, y lo está enviando hacia un pueblo que puede responder de manera sumamente hostil contra este mensaje. Vemos entonces que Jonás, sabiendo a qué lo estaba mandando Dios, decide huir del Señor. Un acto de cobardía, un acto de desobediencia de un profeta que está acostumbrado a llevar mensajes de parte de Dios, a quien Dios le habla de manera directa. Y sin embargo, Jonás decide no obedecer lo que Dios le había dicho y decide huir. Así que se va hacia el puerto y decide hacer el viaje por el mar Mediterráneo hacia la ciudad de Tarsis o la ciudad de Tarso, en desobediencia a Dios. La historia nos cuenta entonces de que estando Jonás ya en el barco, camino hacia Tarsis, empieza una gran tempestad, una tormenta que tiene a todo el mundo atemorizado, que tiene a los marineros clamando a Dios, buscando respuesta de por qué estaba sucediendo esto, si Dios podía, o los dioses de ellos más bien, podían intervenir de manera sobrenatural para parar una tormenta en el mar. Ojo, vayan viendo los paralelismos con los evangelios, ¿verdad? Que pararan esta tormenta en el mar y que pudieran ser salvos, y hacían lo que podían con el barco, tiraban carga para que fuera más ligero, no se hundiera, etcétera, etcétera. Y mientras todo esto está pasando, vean qué interesante, solo una vez más pasa esto en toda la Biblia, creo yo. Jonás está durmiendo en el barco en medio de la tormenta. No sabemos si estaba muy cansado, no sabemos si era totalmente indiferente, si no le importaba incluso hasta morirse, ¿verdad? Simplemente él está dormido, quizá en un estado, si quieren, catatónico de, bueno, él sabe que está oyendo de Dios, él sabe que él desobedeció a Dios de manera deliberada, y entonces probablemente el miedo lo paraliza y solo duerme para tratar de escapar, pero lo cierto es que estaba durmiendo. Y el capitán del barco llega con él y pronuncia unas palabras que, si leemos los evangelios, pueden ser muy familiares a nosotros. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? Nos estamos hundiendo, haz algo. Incluso le piden que le ore a su Dios. Tal vez ya le habían orado a todos los dioses y solo faltaba el de este pasajero que no sabían quién era. Y a lo mejor, así como quien dice de chiripazo, de suerte, este Dios al que no le habían orado va a escuchar y la tormenta se va a calmar. Y entonces sacan a Jonás de la bodega del barco, lo llevan, me imagino, a cubierta, echan suertes, y el que sale desfavorecido en este caso es Jonás, y todos le dicen: tú eres el culpable, ¿qué hiciste? Y bueno, le preguntan quién es, de dónde es, y cuando Jonás dice que él es hebreo, que es profeta de Dios, y qué es lo que estaba haciendo, huyendo del Señor, los marineros se dan cuenta de la causa de esta tormenta, de que es Dios respondiendo a la desobediencia, a la cobardía de Jonás. Y entonces lo único que les queda es preguntarle: bueno, y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calmamos esta tormenta sabiendo que tenemos acá a alguien que desobedeció a Dios y que
como consecuencia directa de esta desobediencia nos tiene a todos aquí arriesgando nuestra vida en esta tormenta. Y entonces Jonás, alguien que sigue aparentemente en este estado de querer seguir huyendo, pues toma la salida más fácil. Tírenme por la cubierta, así él se muere y la tempestad, pues posiblemente Dios vea esto y calme y le salve sus vidas. Y en efecto eso es lo que hacen, toman a Jonás, lo tiran al agua, ¿verdad? Jonás ya después de haberse echado el gran mea culpa, como vemos en el versículo 12, yo soy el único culpable de esta tormenta, lo tiran al agua. Luego de que los marineros hicieran un último intento por rescatar el barco, oraran a Dios para curarse en salud, cual Poncio Pilato, ¿verdad? Aquí lo vamos a matar, pero Señor, no nos cuentes esto, nos lavamos las manos, no es nuestra culpa, es culpa de él pidió que lo tiráramos al agua, así que lo tiran al agua y al instante se calma la tormenta. Imagínense ustedes el asombro de estos marineros. El asombro es tal que en el verso 16 vemos cómo responden los marineros al gran poder de Dios. Dice el verso 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. La intervención de Dios causó la conversión del corazón de estos marineros perdidos, de estos marineros que le oraban a otros dioses, de estos marineros que buscaban a otros dioses. Se dieron cuenta del poder del Dios de Israel y su corazón se volcó hacia él. Y mientras pasaba todo esto, de manera paralela viene lo que todos conocemos acerca de Jonás, que el Señor mandó un gran pez, no sabemos qué especie de pez, no sabemos qué tipo de pez, no sabemos qué era, pero el Señor mandó un gran animal acuático que se tragó a Jonás, y Jonás permaneció ahí 3 días y 3 noches. Con esto terminamos nuestra reflexión y yo espero que ustedes puedan sentarse, denle una leída de corrido a Jonás, piensen acerca de todos los temas que surgen acá. Es de verdad fascinante esta historia, así que el próximo miércoles, el día de mañana, vamos a continuar con el capítulo 2 de Jonás, haciendo nuestra reflexión y esperando que el Señor nos hable, que su Espíritu nos muestre cada vez más de Él, del Evangelio, de su amor, de quién es Dios, de su carácter y su naturaleza. Por lo pronto, me despido. Mi nombre es Juan Callejas y esto ha sido Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que tengan un excelente día. Bendiciones y nos vemos mañana.